Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la clase de Helmintología, y les vamos a hablar sobre el complejo teniasis cisticercosis. Sí. Dando una breve introducción del tema, diremos que esta enfermedad es una helmintiasis causada por Taenia solium, que afecta a países en desarrollo, considerando que afecta el cerebro, los músculos y otros tejidos. El método de diagnóstico principal es un examen imagenológico. Asimismo, su tratamiento varía desde antiparasitarios a intervención quirúrgica. Los objetivos de este video es explicar las generalidades de los aspectos principales de esta helmintiasis, profundizar en el ciclo de vida tanto del cisticerco como de la tenia y entender las posibles complicaciones que puedan desarrollarse. Conocer sobre los métodos de diagnóstico y cuándo se debe usar el correcto, y aprender acerca de los tratamientos y en qué tipo de infección se debe implementar. Siguiente. Bueno, hablando un poco de la historia de esa enfermedad, diremos que la teniasis humana se reconoce desde épocas muy antiguas, con evidencia de Taenia solium en momias del Antiguo Egipto, antes de Cristo. Asimismo como la prohibición expresa del consumo de la carne de cerdo en libros sagrados como la Biblia y el Corán posteriormente, pasando por el reconocimiento de la cisticercosis del cerdo en la antigua Grecia. En 1558 se llevó a cabo el primer informe de neurocisticercosis humana, luego de lo cual se identifica el cisticerco como un parásito. Posteriormente, en el siglo XIX y en el siglo XX, se complementó la descripción del ciclo de vida del cisticerco gracias a unos patólogos alemanes que vieron con los huevos del parásito. Algunos años más tarde se detectaron numerosos casos de epilepsia en la Armada Británica, y todos ellos en exmilitares que se colonizaron en India, en África, lo que demostró que había una transmisión endémica. Sí. Cuando hablamos de epidemiología, pues la prevalencia exacta de esta enfermedad es desconocida, pero en estudios de seroprevalencia han permitido documentar que millones de personas que viven en zonas endémicas como Latinoamérica, África, Indonesia y Nueva Guinea están infectados por el cisticerco, y se ha demostrado además que en las áreas rurales de dichas regiones constituyen una principal causa de epilepsia. En Colombia, entre los años 2008 y 2010, la presencia de los anticuerpos IgG fueron detectados mediante una técnica ELISA. En la población general fue del 8.55% con prevalencia de anticuerpos en un rango variable entre 0.53% y 40.19%. En los departamentos de Vaupés, Bolívar, Amazonas, y en ellos se encontraron lo que fueron los valores más altos. Siguiente. Bueno, vamos a hablar sobre el ciclo de vida, que ese ciclo de vida es bastante complejo, pues Taenia solium involucra a los humanos como hospederos únicos y definitivos del cestodo adulto, mientras que tanto los cerdos como humanos actúan como hospederos intermediarios para la larva, que sería el cisticerco. El consumo de la carne del cerdo mal cocinada o cruda resulta en la liberación del cisticerco en el intestino delgado, donde por acción de las enzimas digestivas y el escólex, que es envaginado, se adhiere a la pared intestinal por medio de una doble cadena de anzuelos y las 4 ventosas que se encuentran en la cabeza. Una vez que se adhiere a las proglótides, se empieza a multiplicar y maduran aproximadamente 4 meses después, luego de la primoinfección. Estas proglótides contienen cientos de huevos que salen al medio ambiente a través de las heces humanas. Los cerdos y los seres humanos se infectan al ingerir el huevo, y las proglótides que se encuentran en el entorno son provenientes de agua o de alimentos contaminados, y en el caso particular del Homo sapiens, de sus propias manos mediante la ruta fecal oral. En el intestino delgado, los huevos dan origen a las larvas que migran por la circulación a diferentes órganos como el músculo, el corazón, el ojo y el cerebro. Una vez estas larvas en los tejidos van a dar lugar a los cisticercos. Aquí podemos ver en la imagen que el ciclo de vida comienza
con los huevos y los proglótidos grávidos en las heces que pasan al medio ambiente. Aquí se dan dos hechos: el huevo es ingerido por los cerdos o el huevo es ingerido por los humanos. Luego, las larvas atraviesan la pared intestinal y llegan a través de la sangre a la musculatura, tanto como para el cerdo como para el ser humano. Aquí, pues, se transforma en cisticercos en los músculos. Las personas ingieren los cisticercos al ingerir lo que es la carne cruda o poco cocinada de los animales infectados. En el momento en el que se transforman los cisticercos en los músculos, los cisticercos pueden afectar a cualquier órgano, pero el más común es en los tejidos subcutáneos, en el cerebro y en los ojos. Una vez que el huevo es los cisticercos son ingeridos por el humano en los alimentos mal cocinados, el escólex se adhiere a la pared del intestino delgado y luego los adultos se desarrollan en el mismo intestino delgado. Siguiente. Esta enfermedad tiene diferentes tipos. La neurocisticercosis es una condición pleomórfica cuyas manifestaciones están relacionadas con la diferencia de número y ubicación de las lesiones en el sistema nervioso central y en la respuesta inmune del hospedero. En áreas endémicas puede considerarse un gran imitador debido a su variable expresión clínica. Clásicamente se ha dividido en neurocisticercosis parenquimatosa y extraparenquimatosa. Esta última incluye su localización en el espacio subaracnoideo y en el sistema ventricular, y quedan aparte la neurocisticercosis espinal y otras formas de la enfermedad. Vamos a hablar de cada una de ellas. En la neurocisticercosis parenquimatosa, esta manifestación es la manifestación más frecuente en esta es la epilepsia, y es la causa del más del 30% de las epilepsias en países endémicos. La semiología de la crisis se encuentra estrechamente relacionada con el lugar que ocupan las lesiones. La crisis suele ser focales y rápidamente se pueden hacer bilaterales. Suelen asociarse con quistes en un proceso de degeneración, pero pueden ocurrir en cualquier estadio de evolución o incluso en los quistes invariables. La cefalea también puede aparecerse como un síntoma bastante frecuente en la cisticercosis parenquimatosa. Incluso se ha encontrado una relación entre alguna de las cefaleas primarias, como la migraña, y los cisticercos calcificados, lo cual sugiere que hay una liberación continua de antígenos y el encéfalo puede ser perpetuador del dolor en estos pacientes. Luego hablamos de la extraparenquimatosa, que las localizaciones más frecuentes de los quistes subaracnoideos son la cisura del silvio, las cisternas de la base y los espacios intrahemisféricos. Allí tienden a agruparse y conformar una conocida ramesosa de la neurocisticercosis, que se presenta como una hidrocefalia, meningitis crónica, demencia, que es rápidamente progresiva, y una neuropatía cerebral, e incluso puede ser cerebrovascular debido a una aretritis cerebral. Los quistes en este tipo de esta enfermedad se encuentran en el interior de los ventrículos cerebrales, los cuales generan principalmente hidrocefalia e hipertensión endocraniana. Su localización en el cuarto ventrículo, donde el cisticerco actúa como válvula, puede manifestarse como un síndrome de Burns, que se caracteriza por la aparición súbita de cefaleas bastante severas, émesis y síntomas ventriculares secundarios, a cambio de posición cefálica, lo que puede llevar a la muerte súbita. Adicionalmente, pues este acueducto cerebral puede asociarse también a otros síndromes. Luego tenemos la espinal, que esta neurocisticercosis es muy poco frecuente, se presenta un cuadro clínico bastante inespecífico que ocasiona un dolor radicular, debilidad muscular, un nivel sensitivo y trastornos de esfínteres. Su diagnóstico requiere el uso de imágenes magnéticas, de resonancias magnéticas. Siguiente. Bueno, cuando hablamos del diagnóstico de esta enfermedad, hay diferentes tipos de diagnóstico.
El primero son las neuroimágenes, que esta técnica consiste en las imágenes actuales como la TAC, que es una tomografía axial computarizada, y la resonancia magnética, que constituyen una herramienta bastante importante en la detección de neurocisticercosis, que permite reconocer sus estadios de evolución y un grado de respuesta inmunológica del hospedero contra este parásito. Luego tenemos lo que es el líquido cefalorraquídeo, que es bastante útil cuando el cisticerco se encuentra en el espacio subaracnoideo y se pone en manifiesto una inflamación de pleocitosis, presencia de eosinófilos, elevación de proteínas e incluso hipoglucorraquia. Luego tenemos lo que es el inmunodiagnóstico, que esta es una serología bastante específica para el cisticerco. Es muy importante que el proceso es importante en el proceso de confirmación del diagnóstico, y la detección de los anticuerpos se usa ampliamente, pero su positividad en suero no necesariamente implica esta enfermedad, sino que la detección de antígenos permite también establecer la presencia de cisticercos vivos. Luego tenemos lo que es siguiente. Luego tenemos también lo que es la detección de anticuerpos, que este es el método de elección para la detección de anticuerpos en la electroinmunotransferencia, la cual usa antígenos glicoproteicos purificados del parásito, y la identificación de anticuerpos mediante la ELISA, que está disponible en el mercado y emplea antígenos menos purificados, lo que esto viene resultando en una menor sensibilidad y reacciones cruzadas en otros estos. Luego tenemos lo que es la detección de antígenos, que los AGS dependen de la cantidad circulante, no son multiplicados por el sistema inmune y tienen bastantes reacciones cruzadas con otros helmintos, pues comparten los epilotes similares. La implementación de los anticuerpos monoclonales para la detección de la AGS es una técnica de ELISA directa y de sándwich, y ha mejorado la sensibilidad de las pruebas. Y por último tenemos también las pruebas moleculares, que estas pues se basan en la detección de ADN de este parásito mediante la PCR y luego un LCR, que es muy útil para el diagnóstico de neurocisticercosis subaracnoidea, pero su uso es bastante limitado e incluso confuso en presencia de una lesión solitaria en el parénquima encefálico. Siguiente. Bueno, aquí hablamos de lo que es el tratamiento. Pues el tratamiento hay diferentes tipos, cuando es sintomático y cuando se utiliza un antiparasitario, pues esto va a variar de acuerdo al caso. Hablando un poco del sintomático, este se utiliza en pacientes con crisis convulsivas que requieren también tratamiento anticonvulsivo. En caso de una cefalea se debe administrar analgésicos, así como definir un tratamiento para el edema cerebral que puede desembocar en hipertensión endocraniana por corticoides como dexametasona. Es importante que siempre antes de iniciar un tratamiento cestocida se haga el adecuado abordaje de los síntomas. Luego tenemos el antiparasitario, que ese tiene como fin destruir los cisticercos vivos o en un proceso de degeneración. El inicio del tratamiento antiparasitario puede asociarse con una reacción inflamatoria local que puede empeorar los síntomas neurológicos, por lo que en las primeras semanas debe acompañarse el uso de concomitantes de corticoides. En caso de tener una encefalitis, será necesario diferir el tratamiento anticestocida y tratar inicialmente lo que es el edema cerebral. Cuando el uso del albendazol se prolongue por más de 14 días, se debe llevar a cabo un seguimiento de la función hepática. Luego tenemos lo que es el tratamiento quirúrgico, que esta es una intervención quirúrgica que puede ser necesaria en pacientes con neurocisticercosis ante la presencia de hidrocefalia. Se requiere también una colocación de un catéter de derivación ventricular de acuerdo a la localización. La cirugía neuroendoscópica también es bastante útil para remover los quistes intraventriculares.
Y por último tenemos la teniasis intestinal, que el tratamiento, este es el tratamiento de elección, y el medicamento que se utiliza es el praziquantel, que es un medicamento bastante seguro con una frecuencia de efectos adversos bastante bajos, y se recomienda administrar una dosis única de 5 a 10 miligramos por el peso entre el peso de la persona, del paciente, con una tasa de curación del 99.5%. Las alternativas al tratamiento son el albendazol en una dosis única de 400 miligramos en 3 días consecutivos, o la niclosamida en una dosis única de 2 gramos. Siguiente. Bueno, aquí hablamos de lo que es la prevención, y dentro de la prevención está lo que es el control sanitario, que este hace referencia a que desde hace más de una década la Organización Mundial de la Salud ha identificado la necesidad de erradicar esta enfermedad, que se destaca como una enfermedad zoonótica o tropical desatendida, la cual requiere un apoyo gubernamental y acciones de vigilancia y reporte para su posterior eliminación. Las medidas de control disponibles requieren controlar el ciclo biológico del parásito a diferentes niveles. Por ejemplo, en el humano van dirigidas al hospedero definitivo, incluyen educación sanitaria, medidas de higiene y disposición discretas. Y en el cerdo van orientadas al control del hospedero intermediario, con la adecuada inspección de la carne porcina, la cría y la vacunación de los cerdos. También podemos tomar en cuenta que hay criterios para los diagnósticos, que serían las lesiones quísticas, lesiones redondeadas y bien definidas, que están contenidas en líquido y en una señal similar. También tenemos las lesiones realzadas, que estas son lesiones únicas y múltiples en forma de anillo y nodular. Y también están las calcificaciones cerebrales parenquimatosas típicas, que esas son bastante simples, múltiples o sólidas, y generalmente de menos de 10 mm de diámetro. Sí. Bueno, en las conclusiones de este video tenemos que la teniasis se transmite vía oral al ingerir los huevos de Taenia solium. La cisticercosis ocurre cuando las larvas se adhieren al tejido muscular o cerebro formando quistes. Para diagnosticar se realizan neuroimágenes, pero también se realizan pruebas de serología e inmunoanálisis con muestras de líquido cefalorraquídeo. Y por último, pues la cirugía es necesaria en casos de neurocisticercosis. En otros casos se implementa tratamiento con antiparasitarios. Bueno, esta es la bibliografía consultada, y pues muchas gracias por su atención y espero que este video sea de mucho provecho para su conocimiento.